¿Qué dicen los expertos como Rodolfo de la Torre García, que es director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias? Bueno, pues le agradezco mucho a Rodolfo que nos tome la llamada para hablar precisamente de esto. Gracias por estar aquí, Rodolfo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, con mucho gusto de comentar. Gracias. ¿Qué opinas? Bueno, más que qué opinas, ¿qué has analizado de los datos que ha dado el INEGI y ahora Coneval sobre este tema, la evolución de la pobreza? ¿Dónde estamos parados con el tema de la pobreza, Rodolfo? Bueno, antes de entrar de lleno a las cifras, creo que es muy importante hacer algunas advertencias respecto a la información. Tanto el INEGI como el Coneval han sido muy cuidadosos en señalar que lo que ahora se está utilizando para medir la pobreza no son los datos, es decir, los resultados de las encuestas que son depurados y ordenados y proporcionados para que se haga el proceso de medición. Lo que ahora tenemos son estimaciones provenientes de un modelo estadístico, lo cual introduce pues una serie de imprecisiones adicionales a los datos, dado que estos datos de por sí nos estiman la realidad, nos la aproximan, y ahora tenemos otro intermediario para hacer esa aproximación, que es un modelo estadístico. Esto significa que cualquier cifra que se maneje debe de estar ubicada dentro de un margen de error. Y creo que es muy importante que, por ejemplo, el Coneval nos haga saber cuáles son esos márgenes de error, no de la forma tradicional, sino también tomando en cuenta lo que corresponde a este modelo estadístico y al hecho de que hay muchos modelos estadísticos dentro de los cuales se pudo haber escogido para generar las estimaciones del ingreso que después sirven para calcular la pobreza. Y ese cambio, bueno, es un cambio fundamental, es un cambio fundamental. Eso hace, a ver, déjame plantearlo así, Rodolfo, eso hace que entonces se esté interpretando con esta nueva metodología, con estos nuevos elementos, pues que la pobreza disminuyó. Si nos atenemos a la percepción social del tema, bueno, los medios de comunicación jugamos un papel importante y la mayoría de las noticias o de los titulares enfatizan bajo la pobreza. Hay alguno que dice que subió, pero digamos, en general se deja el retrato de que ha habido una disminución de la pobreza en México y eso pues es muy poderoso como mensaje a una sociedad. La pregunta es qué tan cierto, qué tan consistente o contundente es esta expresión, bajó la pobreza en México. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo analizamos este tema? Creo que hay elementos más allá de la información que ha proporcionado el INEGI hace un par de días y ayer el Coneval, que efectivamente apuntan a que hubo una mejora en los indicadores de pobreza. El Coneval ha rastreado la evolución de los ingresos laborales durante 2016 y antes, y se ha encontrado que habían mejorado para una parte significativa de la población. Y lo mismo ha ocurrido con las carencias de educación, de salud, de vivienda y las demás que corresponden a la medición de la pobreza. Entonces, creo que sí hay elementos para decir que vamos en la dirección de una reducción de la pobreza, pero el problema es que no podemos saber con certidumbre cuál es esa reducción. Y la razón es precisamente lo que mencionaba hace unos momentos, de que se han introducido elementos novedosos, alguien diría históricos, en el cálculo de la pobreza y que hacen difícil saber qué tan significativa es esta reducción. Em, y entonces, ¿frente a qué estamos, Rodolfo? Frente a algo que da indicios de que pudo haber mejorado la circunstancia, pero no sabemos en qué dimensión o de qué tamaño es el asunto. Pues es una metodología que le falta, o sea, le falta precisión, le falta información, que le falta para saberlo. Pues le falta lo que se perdió el año pasado, que es una completa comparabilidad de los datos para poder determinar un número con incluso los márgenes de error acostumbrados, pero
conocidos, y en consecuencia, pues sí, quedará la sensación de que hay una reducción en la pobreza. Esa intuición me parece que tiene elementos para sostenerse, pero no tendremos la precisión para cantar un número o basarnos en él para muchos de los posibles o críticas que se quieran hacer en torno a la pobreza. Rodolfo de la Torre, director de este programa de desarrollo social con equidad del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Bueno, tú eres uno de los expertos más reconocidos en el país sobre el tema. ¿Te convence esta manera de presentar los resultados? No de presentar, sino de obtener los resultados. ¿Cómo lo valoras en términos técnicos? ¿Es un buen camino para medir la pobreza? ¿Nos da un retrato apropiado? ¿Tendríamos que hacerlo diferente? ¿Lo seguimos haciendo igual? ¿Qué dices? Creo que ha sido el mejor esfuerzo dadas las circunstancias y las limitaciones técnicas con que se enfrentaron tanto el INEGI como el Coneval. No tenemos el caso del año anterior en donde era imposible prácticamente hacer una comparación de las cifras de pobreza, pero tampoco tenemos la comparabilidad a la que estábamos acostumbrados, sino algo intermedio, algo que se denomina consistencia de la información, que está, por así decirlo, a medio camino entre no poder comparar y tener la comparabilidad acostumbrada. Uno de los problemas, sin embargo, es que no sabemos exactamente en qué parte de ese medio camino estamos. ¿Y cómo saberlo, Rodolfo? Bueno, creo que aquí tendrá que hacer un esfuerzo en el futuro cada vez mayor el INEGI para que cada vez que se introduzca algún cambio en sus operativos de campo, en este caso ese fue el problema, pues haya una consulta amplia para que al menos se conozcan los posibles efectos de una medida así, y por otro lado se discuta de manera pues también profunda cómo hacer una mejora, ya no digamos coyuntural del ingreso, sino integral, es decir, que tome en cuenta pues muchos factores que creo que no se están reflejando en la información actual. Uno de ellos es qué está ocurriendo con la población más rica del país, que suele no declarar la información de ingreso y que por lo tanto, cuando contesta y esta información es recopilada, pues nos lleva a la impresión de que vivimos en una sociedad no tan desigual. A pesar de que lo que se registra es alarmante, puede ser todavía más grave en términos de desigualdad. Pues todo por discutirse, Rodolfo de la Torre García, sobre este tan importante tema. Te agradezco muchísimo que nos tomes la llamada y sigamos al habla precisamente para ir analizando y desglosando estos informes que se dan a conocer en este 2017. Gracias por estar aquí y tomar la llamada. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días.